Desde su nacimiento, Iván IV de Rusia, quien pasaría a la historia como Iván el Terrible, estuvo rodeado de intrigas y sombras. Llegó al mundo en el año 1530 en el Kremlin de Moscú, hijo del gran príncipe Vasili III y de Elena Glinskaya. Sin embargo, el privilegio de nacer en la más alta cuna del poder pronto se teñiría de tragedia. A los 3 años, Iván quedó huérfano de padre, y poco después su madre murió envenenada según los rumores de la corte. Aquel niño frágil y solitario fue testigo de cómo los boyardos, la poderosa nobleza rusa, se disputaban el control del trono en su nombre. Criado en un ambiente de conspiraciones, traiciones y humillaciones, Iván desarrolló una mirada penetrante y desconfiada que con el tiempo sería su sello. Los boyardos lo trataban como una marioneta real mientras ellos saqueaban el tesoro y expandían su influencia. Nadie podía preverlo entonces, pero aquellas experiencias marcarían el alma del joven príncipe y sembrarían en él una determinación feroz. Nunca más permitiría que el poder de Rusia estuviera en manos de otros. Con apenas 8 años, Iván ya observaba la crueldad humana y entendía que el poder era una cuestión de fuerza y astucia. Su mente, todavía infantil, aprendió que la debilidad se pagaba con humillación y muerte. Esa enseñanza temprana lo acompañaría toda su vida. A los 16 años, Iván tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de su nación: romper con el pasado y proclamar su autoridad absoluta. En una ceremonia solemne en la Catedral de la Dormición, en el Kremlin de Moscú, se coronó con la monárquica corona de Monómaco, el símbolo de la herencia bizantina. Así se convirtió en el primer gobernante en llevar oficialmente el título de zar de todas las Rusias, un título que evocaba al antiguo César y que enviaba un mensaje claro al mundo. Rusia ya no sería un conjunto de principados débiles, sino un imperio unificado bajo un líder indiscutible. La ceremonia fue grandiosa, cargada de rituales y solemnidad. Los cánticos ortodoxos resonaron en las paredes de piedra de la catedral mientras los boyardos lo observaban con un respeto forzado. Iván, ahora convertido en zar, supo que había dado el primer golpe a la nobleza que lo había humillado en su niñez. Su mensaje era inequívoco: el poder ya no se compartiría. La nueva autoridad imperial de Iván le otorgó la capacidad de centralizar el gobierno, fortalecer el ejército y controlar el destino de sus súbditos. Desde aquel día, su mirada se dirigió hacia la expansión territorial y la construcción de un estado poderoso, capaz de rivalizar con los grandes imperios de su tiempo. Para el joven zar, el pasado de traiciones y abusos se había terminado. Rusia tendría un solo corazón, y ese corazón latiría al ritmo de su voluntad. Con el título de zar firmemente asentado, Iván IV dirigió su mirada hacia los vastos territorios que se extendían más allá de las fronteras de Moscovia. Su ambición era clara: convertir a Rusia en una potencia capaz de rivalizar con los grandes imperios de Europa y Asia. Para ello, debía eliminar a los enemigos que aún amenazaban su joven imperio. Las primeras campañas se centraron en los kanatos tártaros de Kazán y Astracán, herederos de la antigua Horda de Oro. Estas ciudades eran estratégicas, pues controlaban rutas comerciales vitales y mantenían viva la amenaza de invasiones desde las estepas. En una serie de ofensivas calculadas, el ejército de Iván, fortalecido y mejor organizado, avanzó con una disciplina desconocida hasta entonces en las fuerzas rusas. En el año 1552, tras un asedio despiadado, Kazán cayó. 2 años más tarde, Astracán siguió el mismo destino. Estas victorias no solo ampliaron el territorio ruso de manera colosal, sino que consolidaron la imagen de Iván como un líder temido y respetado. La conquista permitió a Rusia controlar el curso inferior del Volga y abrir el camino hacia el Caspio,
incrementando su influencia comercial y estratégica. La expansión hacia el este transformó la geografía política de la región. Los boyardos comprendieron que Iván ya no era un joven manipulable, sino un soberano capaz de unir a su pueblo bajo una causa común. Sin embargo, estas victorias no saciaron su ambición. Rusia debía seguir creciendo, y el zar sabía que nuevos enemigos lo esperaban más allá del horizonte. Las victorias de Iván en Kazán y Astracán le dieron prestigio, pero en el corazón del Kremlin, una amenaza silenciosa seguía respirando: los boyardos. Esta poderosa nobleza, acostumbrada a manipular a los grandes príncipes desde hacía generaciones, observaba con inquietud el creciente poder del zar. La relación era de desconfianza mutua. Iván los conocía desde niño. Habían sido sus opresores, los mismos que humillaron a su madre y lo trataron como una pieza en su tablero de ambiciones. Los rumores de conspiraciones se multiplicaban. Algunos boyardos fueron acusados de querer envenenarlo, otros de mantener pactos secretos con potencias extranjeras. En la mente del zar, cada sonrisa cortesana podía esconder un cuchillo. Convencido de que debía actuar con dureza, Iván desarrolló una política implacable: debilitar a la nobleza para asegurar la supremacía de la corona. Así, nació la Oprichnina, una estructura de gobierno paralela y temida. Iván dividió el país en dos: una parte bajo la administración tradicional y otra directamente bajo su control absoluto. En esta última, un cuerpo de hombres leales al zar, los Oprichniki, actuaban con poderes casi ilimitados. Vestidos de negro y montados en caballos igualmente oscuros, recorrían las aldeas con el emblema de una escoba y una cabeza de perro, símbolos de sumisión, olfatear la traición y barrerla sin piedad. Esta estrategia consolidó el poder de Iván, pero a un alto costo. El miedo se instaló en el alma de Rusia. Nadie, ni siquiera los aliados más cercanos al zar, podía considerarse a salvo de la sospecha. Mientras los boyardos eran sometidos bajo la férrea mano del zar, Iván IV volvió su mirada hacia Europa. El control de los mares era vital para su imperio, y la región de Livonia, actualmente parte de Estonia y Letonia, ofrecía la oportunidad perfecta: acceso al mar Báltico y a las rutas comerciales con Occidente. En 1558, Rusia lanzó una campaña militar contra la debilitada Orden Livona, iniciando un conflicto que marcaría su reinado: la Guerra de Livonia. Al principio, las victorias rusas parecían imparables. Los ejércitos de Iván, curtidos en las campañas tártaras, avanzaban con rapidez, conquistando fortalezas y extendiendo la influencia del zar hacia el oeste. Pero la situación cambió cuando potencias vecinas, temerosas de la creciente fuerza de Moscovia, intervinieron en el conflicto. Polonia, Lituania, Suecia y Dinamarca se aliaron, cerrando un cerco implacable sobre Rusia. La guerra se volvió un desafío prolongado y agotador. Las ciudades conquistadas eran retomadas, los recursos se drenaban y el descontento crecía entre la población. Iván, cada vez más desconfiado, empezó a ver enemigos no solo fuera de sus fronteras, sino también dentro de ellas. La tensión interna y las derrotas en el campo de batalla minaron la moral del zar, que respondió con una dureza aún mayor hacia sus súbditos. A pesar de sus esfuerzos, Rusia terminó perdiendo la mayor parte de sus avances. La guerra debilitó gravemente al Estado y dejó cicatrices profundas en el pueblo. Pero en la mente de Iván, este revés no era un final. Era una advertencia de que el mundo exterior siempre buscaría arrebatarle el poder que tanto le había costado consolidar. La guerra de Livonia había dejado profundas cicatrices en el alma de Iván. Cada derrota, cada traición real o imaginaria, reforzaba una convicción:
El enemigo estaba en todas partes. Su carácter, ya endurecido por las tragedias de la infancia, se volvió cada vez más desconfiado y volátil. Nadie, ni siquiera los más cercanos a su círculo de poder, estaba a salvo de su creciente paranoia. La oprichnina, inicialmente concebida como un instrumento de control, se convirtió en un mecanismo de terror. Los oprichniki, completamente leales al zar, recorrían las tierras bajo su dominio con autoridad ilimitada. Con un poder absoluto, investigaban y castigaban cualquier sospecha de conspiración. Ciudades enteras fueron señaladas como traidoras y su población sometida a represalias ejemplares. Una de las purgas más recordadas ocurrió en Nóvgorod, ciudad históricamente orgullosa de su autonomía. Convencido de que sus habitantes conspiraban con enemigos extranjeros, Iván ordenó una serie de represalias que devastaron la ciudad. Este episodio, aunque fortaleció su control, sembró el miedo más profundo en el corazón del pueblo ruso. El zar ya no distinguía entre aliados y adversarios. La desconfianza lo aislaba, y su temperamento, marcado por estallidos de ira, se agravaba con los años. La corte se volvió un lugar de silencios y miradas contenidas, donde un simple gesto podía significar la condena. El poder absoluto había transformado a Iván en una figura temida incluso por aquellos que lo veneraban. Y aunque Rusia permanecía unificada bajo su mando, el costo humano y político era cada vez más alto. La paranoia que consumía a Iván IV no solo había devastado a sus enemigos y a la nobleza, sino que poco a poco se filtró en el núcleo de su familia. Su carácter impredecible y su temperamento volcánico hacían que el miedo reinara incluso entre los suyos. Aquellos cercanos al zar vivían en una tensión constante, temiendo ser víctimas de una sospecha pasajera o de un estallido de ira. El suceso más devastador llegó en el año 1581. Durante una discusión con su hijo mayor y heredero, el zar Iván Ivanovich, un altercado aparentemente menor se transformó en una tragedia irreparable. En medio de la disputa, el zar perdió el control y en un arrebato de furia hirió mortalmente a su propio hijo. Los cronistas relatan que Iván, al darse cuenta de lo que había hecho, se sumió en una desesperación abrumadora. La muerte de Iván Ivanovich no solo privó a Rusia de un heredero preparado y capaz, sino que dejó al zar sumido en un profundo remordimiento. Este acto marcó un punto de no retorno en su vida personal y en el destino de su dinastía. Su otro hijo, Fiódor, carecía de la fortaleza necesaria para gobernar, lo que ponía en peligro la estabilidad del trono a su muerte. El episodio reveló hasta qué punto el poder absoluto y la soledad habían erosionado al hombre detrás de la corona. Iván se había convertido en prisionero de su propia desconfianza y temperamento, dejando tras de sí un vacío que Rusia pagaría con años de inestabilidad. Los últimos años de Iván IV fueron una lenta caída hacia la decadencia. El hombre que había unificado Rusia y expandido su territorio se encontraba cada vez más consumido por la enfermedad, el remordimiento y la soledad. Su salud física comenzó a deteriorarse, afectada por los años de tensión y el constante desgaste emocional. Su carácter, ya marcado por la desconfianza, se volvió más sombrío y sus decisiones cada vez más erráticas. La muerte de su heredero seguía persiguiéndolo. A menudo se decía que pasaba horas en soledad, atormentado por el recuerdo de aquel fatídico día. Este sentimiento de culpa se mezclaba con la certeza de que su imperio, tan arduamente construido, podría desmoronarse sin un sucesor fuerte. Fiódor, su hijo sobreviviente, carecía del temple necesario para sostener el poder de la dinastía. A pesar de su debilidad, Iván no abandonó su papel de zar. Seguía dirigiendo el imperio con mano firme, aunque ya no con la energía de su juventud. Su corte, dominada por intrigas y silencios, veía en su declive una oportunidad para recuperar espacios de poder, algo que el zar percibía con aguda sospecha. El zar,
que había gobernado con un sentido casi místico de su misión, comprendía que el final se acercaba. Y con él llegaba la incertidumbre sobre el futuro de Rusia. Su reinado había forjado un Estado centralizado y poderoso, pero el costo humano y político había sido inmenso. El 18 de marzo del año 1584, el reinado de Iván IV llegó a su fin. El zar fue encontrado sin vida en sus aposentos, desplomado sobre el tablero de ajedrez que tanto le gustaba contemplar en sus últimos días. Tenía 53 años, una edad avanzada para la época, pero sus décadas de gobierno y las tensiones acumuladas lo habían envejecido mucho más allá de sus años. Su muerte dejó a Rusia en una situación precaria. Con su hijo Fiódor como heredero, el trono pasaba a manos de un gobernante de carácter débil y poco preparado para los desafíos del poder. La dinastía Rurik, que había gobernado Rusia durante siglos, se tambaleaba. El vacío de liderazgo abrió la puerta a uno de los capítulos más convulsos de la historia rusa, el llamado Período Tumultuoso. Este período estuvo marcado por guerras civiles, hambrunas y la constante intervención extranjera. Las facciones nobles aprovecharon la debilidad de la corona para disputar el control del país. El legado centralizador de Iván se desmoronaba, y las tierras que había unificado corrían el riesgo de fragmentarse nuevamente. La muerte del zar no solo significó el final de un reinado, sino también el inicio de una crisis nacional que pondría a prueba todo lo que había construido. Su nombre quedaría grabado en la memoria colectiva como símbolo de un poder absoluto que había elevado a Rusia, pero también la había sumido en el temor. La muerte de Iván IV no puso fin a su influencia. Su figura, envuelta en leyendas y relatos de terror, trascendió el tiempo y se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la historia rusa. Para muchos, fue el arquitecto de un Estado centralizado que sentó las bases del imperio que gobernarían los zares posteriores. Bajo su mando, Rusia se expandió hacia territorios inmensos, fortaleció su ejército y consolidó un modelo de poder absoluto que perduraría durante siglos. Sin embargo, ese legado estaba teñido de sombras. La oprichnina, las purgas internas y su desconfianza patológica hacia los boyardos dejaron cicatrices profundas en la sociedad rusa. El miedo como herramienta de gobierno se convirtió en un precedente peligroso, replicado por líderes posteriores que vieron en Iván un ejemplo de control total. Historiadores y cronistas han debatido durante siglos sobre su figura. Algunos lo describen como un reformador visionario que unificó a Rusia frente a la amenaza externa. Otros lo recuerdan como un tirano cuya paranoia desató sufrimiento y debilitó a la nación. Lo cierto es que Iván el Terrible no puede ser comprendido en términos simples. Fue un hombre marcado por las tragedias de su infancia, un líder brillante y despiadado, capaz de moldear la historia de su pueblo a un alto costo. El mito de Iván se alimenta de su dualidad. El unificador y el destructor, el zar que llevó a Rusia a una nueva era y el hombre que la sumió en el temor. Su vida, llena de triunfos y tragedias, es el reflejo de un tiempo en que el poder absoluto podía levantar imperios o desmoronarlos desde dentro. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo, y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.